Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrak museoko lankidei erakusketan egindako lanagatik, eskerrak Miguel Zugazari ere mundu berri bat ikusteke erakusketa antolatzeko aukera emateagatik. En nombre del museo debemos dar las gracias a Enrique Ordóñez y a Isabel Falcón por la donación de más de un centenar de fotografías que tenemos expuestas en estas salas. La donación, como ha explicado nuestro director, Miguel Zugaza, ahonda en la misma colección de fotografía que tiene el museo. Y, como él también ha mencionado, esta donación abre un capítulo, un prólogo de lo que a medio plazo será la colección de fotografía en el museo con una entidad y un protagonismo propios. Enrique, Isabel, vuestra generosa donación es una aportación que nos apela a ordenar y a estructurar el resto de las fotografías del museo. Y esto afectará a toda la colección, porque podremos evidentemente ir combinando no solamente la fotografía, sino con las otras disciplinas en las que aparecerá la pintura, pienso en el vídeo y en la misma escultura o en el diseño. Su donación incluye desde los primeros daguerrotipos de 1850 a retratos de Nadar, esto lo podemos ver en estas salas, o imágenes de Edward Muybridge, o el retrato de una mujer lituana en la isla de Ellis, en su entrada en Nueva York, de Lewis Hine, o las imágenes de París de Aget, de 1899. El grueso de la donación se centra desde 1850 hasta los años 20-30 del siglo XX aproximadamente. Además, y es lo que tenemos aquí a nuestra espalda, incluye algunas pocas imágenes del siglo XX contemporáneas y esta obra de Alain Urrutia, que prácticamente cierra el círculo porque él en carboncillo fija imágenes, ¿no?, que ha capturado a través de vídeos o de viñetas o de la imaginería popular que inauguró la fotografía o que la fotografía inauguró generando una cultura popular de la imagen. Y Alain Urrutia, en este caso, parece desandar ese camino, ¿no? Desde la caja oscura que fijaba las imágenes o que permitía a los pintores fijar las imágenes mediante el dibujo o la pintura, hasta la técnica de la fotografía, hay una larga línea en el tiempo que traza esa historia de la fotografía. Y lo que tenemos en la donación que nos han realizado Enrique e Isabel es la eclosión de la fotografía como ya iba a decir producto industrial, como un elemento que estaba al acceso ya de artesanos o personas comunes, no necesariamente artistas. La fotografía ha formado parte del devenir de la colección artística del museo y también según los intereses de los diferentes responsables del museo. Y en este sentido aprovecho la ocasión para recordar la figura de Leopoldo Zugaza, que tanto hizo por la fotografía en Euskadi y concretamente en este museo. Esta es una pequeña introducción, Enrique, y es obligado hacer la pregunta que probablemente casi todos los que asistimos o cuando tenemos conocimiento de vuestra extraordinaria colección, la pregunta es ¿cómo comenzasteis a coleccionar? ¿Cuál es el impulso que genera la colección y vuestra focalización en la fotografía? Isabel y yo empezamos a coleccionar a mediados de los años 70. Mi interés por la imagen proviene de alguna forma de mi formación como diseñador
y en alguna forma nos dimos cuenta que en el siglo XX, que era fundamentalmente el siglo de la imagen, poder trasladar lo que cada fotógrafo veía a través de su cámara era una forma de estar presente en ese devenir histórico, ¿no? Una cosa que sí nos preocupó desde el principio, más que coleccionar como tal, como hecho sociológico, era poder poner a disposición del público, a través de los museos, las imágenes que para nosotros representaban en alguna forma un entendimiento con el entorno nuestro, ¿no? Siempre se piensa que un coleccionista o unos coleccionistas lo que hacen es acaparar imágenes. En nuestro caso, nuestra voluntad es compartir las imágenes que se habían emocionado con el público. Por eso, desde el principio, absolutamente todas las obras que íbamos adquiriendo iban poco a poco siendo depositadas en museos de toda España. Porque lo que era importante es que lo que nos había emocionado a nosotros, igual que cuando alguien lee un libro y se lo emociona, es que quieres trasladarlo a otro para que disfrute lo mismo que tú has disfrutado. Por lo tanto, este periplo que hemos hecho aquí nosotros, que ya hace varios años se tuvo un contacto con la Bellas Artes y se hizo un depósito de fotografías, en alguna forma es poner en valor no solamente tu mirada, la mirada de los fotógrafos y la forma de interpretar que tiene el público de esas imágenes que tú en alguna forma has ido coleccionando, ¿no? Por lo tanto, más que el tiempo que hemos estado coleccionando, es la persistencia año a año sobre hacer un fondo de imágenes que en alguna forma reflejaban el entorno nuestro y el entorno del mundo. He puesto una primera diapositiva. Es de Cartier-Bresson. ¿Nos puedes señalar qué características tiene esta foto? La característica de estas fotos es que realmente es el inicio de la colección. La colección no empieza solamente con una imagen, se adquieren varias imágenes, pero una de ellas, que para mí es funcional de la colección, es esta imagen de Cartier-Bresson cuando estuvo en España. Son fotografías que se titula Vendedores de corbatas en el rastro y que el viaje que hizo a España en los 40 y tantos le dio a él, de alguna forma, pie para empezar con la fotografía. Bastantes años después de verlo y de adquirir esta fotografía, mi mujer y yo nos encontramos con Cartier-Bresson en los encuentros de Arles. ¿Lo conocisteis? Le conocimos, sí. Como sabes, Cartier-Bresson, aunque era un hombre que es reconocido por la fotografía, realmente era un dibujante y pintor frustrado. Lo que quería hacer era dibujo, ¿no? Y de alguna forma dibujaba con la cámara lo que estaba viendo, ¿no? Y tanto el valor de la propia fotografía está una carta que nos dio donde decía que esa fotografía, que no la tenía en su archivo, de hecho no la tenía tampoco la Fundación Cartier-Bresson en París, era una fotografía primeriza, de un primerizo, que no era muy experto en la fotografía. Nos explicó en una carta cómo la había hecho, qué objetivo había empleado, que lamentaba que no tuviese todas las calidades que él le gustaría tener y tal, pero que, bueno, en alguna forma para él era una forma de introducir. Cartier-Bresson, sobre todo, además de captar el instante, que es lo que refleja la personalidad de Cartier-Bresson, era alguien que penetraba con el objetivo en la gente y lo que le rodeaba, ¿no? Esta imagen social de un rastro con vendedores de corbatas me parece que es una forma de definir lo que ha sido, en alguna forma, el trayecto y la trayectoria de Cartier-Bresson. Vale. Si te parece, volvemos a la idea de la fotografía. El título apela, es muy ambicioso, pensar la imagen, nos permite abrir. Pero hay otra fotografía a la que en las conversaciones previas, en alguna entrevista, has hecho mención, que es esta otra fotografía de Berenice Abbott, ¿no? Sí. A mí esta fotografía me parece importante por dos razones. En principio, creo que lo hemos comentado esta mañana, Zola decía que lo que no se fotografía no existe, ¿no? En esta fotografía lo que de alguna forma
tiene importancia para nosotros es que la gente cuando vea fotografía tiene que a ver lo que está alrededor de esa misma fotografía, ¿no? Esta imagen de Nueva York, en alguna forma, te dice poco la fotografía. Lo que te hace es dejarte la interpretación, ¿no? Este es un hombre que aparentemente está fallecido, por lo tanto, el fotógrafo le retrató muerto en unas escaleras, pero también puede ser una persona que estaba beoda y que la buena gente social le quiso tapar para que los demás no viesen su estado. Con esto lo que quiero decir es que la fotografía está presente ante todo lo que tú ves, pero tiene además un discurso alrededor de ello, como si fuese la literatura, donde esa imagen, en alguna forma, te hace reflexionar, analizar el momento y el tiempo, ¿no? Y en este caso yo creo que la sensación de estar en el mismo momento, lugar y tiempo donde el fotógrafo ha visto la fotografía es una forma de trasladarte a ti también como una especie de gusano a ese momento mágico del disparador del clip y de la imagen, ¿no? Una de las características de la aparición de la fotografía también tiene que ver con la incidencia o cómo afecta a la pintura. Y esto es el PowerPoint, no lo hemos preparado, pero simplemente a través de las conversaciones y de tus intereses, ¿no? Citabas esta relación entre la pintura y la fotografía y cómo dos obras distanciadas 30 años en el tiempo, ¿no? Pero paradójicamente la pintura, que puede resultar más un arte menos moderno que la fotografía, es posterior a la imagen de Aget, ¿no? Sí. Yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que la fotografía, al fin y al cabo, es un modelo técnico que va evolucionando. Va evolucionando desde los daguerrotipos que están en esa especie de vitrina, que fundamentalmente se desarrolló, aunque se inventó lógicamente en Europa, pero tuvo el desarrollo fundamental en lo que es en América, en la conquista porque el daguerrotipo da una profundidad a la imagen muy grande, tiene un nivel de conservación altísimo y la gente que iba a recorrer a América lleva imágenes de su propia familia y de eventos de esa familia para poder mostrarlo. Unas imágenes que hay, las tres que están expuestas, es una familia que tiene un niño en brazos que supuestamente es un niño que está muerto, es decir, que traslada un suceso familiar a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Con esto quiero decir también otra cosa, y es que las técnicas de la fotografía que han ido evolucionando con el tiempo hasta los selfies de ahora, todos son imágenes. Es decir, la fotografía está basada en métodos tecnológicos que reflejan imágenes. El hecho de que al mismo tiempo que H hacía esta fotografía, Utrillo, por ejemplo, hacía una fotografía de este mismo lugar casi, pintándolo, quiere decir que fue compatible y dialogó entre varias formas de expresar el arte. Por lo tanto, en este caso, no solamente Hachette fue recorriendo todo París para explicar cómo era la ciudad, y de hecho es posiblemente la mayor documentación sobre el país de esa época, sino que además fue un motivo recogido por otros pintores en la misma época o posterior de los mismos lugares. Por lo tanto, la fotografía es una técnica de captación, como lo es la pintura o lo puede hacer la escultura. Aquí tenemos Aget, esta sí que es parte de vuestra donación. Sí. Una parte importante de esta fotografía Hachette, que como te digo, estuvo recorriendo París y es un reflejo de lo que es el fotógrafo, lo que más me interesa de esta fotografía es el momento de la persona que está pasando por ahí, ¿no? Es decir, que no solamente refleja un fijo, la calle, sino refleja también a una persona paseando por esa calle. Es decir, que algo como es la fotografía, que se supone que es un fijo de la historia, un momento de la historia, refleja en esta fotografía el movimiento de esa misma imagen a través de una persona que se está moviendo, ¿no?
Pero en Ayet las personas aparecen borradas, ¿no? Sí. Es un fotógrafo de ciudad, Más que borradas, de piedra. digamos que el objetivo lo mantiene durante mucho tiempo y hace que pase, ¿no? Sí. La primera fotografía que se hizo de Niésped, que está sacada desde un tejado a unos campos, él la tuvo, creo que, como 15 minutos con el objetivo abierto, ¿no? Con lo cual prácticamente no había gente porque estaba desapareciendo la gente que se iba moviendo de un lugar a otro, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto de fijar una cosa que a su vez tiene un movimiento es algo muy curioso dentro del análisis de la fotografía de principios de siglo. En ese sentido, yo diría que Ayet es un fotógrafo de ciudad, ¿no? Es un fotógrafo que captura la ciudad, pero raramente captura las personas. No. ¿no? Las personas quedan... Yo creo que H tenía mucho, como Sander lo hizo en su época con los oficios, tenía mucho de constatación de lo que pensaba que no podía perder la ciudad. Ahí están sus portales, sus verjas, sus ventanas, por lo tanto, era una especie de abogado o notario de lo que era la ciudad, pensando ya en que esa ciudad podría desaparecer, en alguna forma. Por lo tanto, las imágenes más conocidas de H son aquellas que reflejan cornucopias, portales, talleres, números de casa y tal, ¿no? Por lo tanto, es importante, ese legado ha servido para saber cómo era el país y qué ha perdurado el país de él, ¿no? Es una fotografía documental, por lo tanto, yo creo que estamos en un momento previo. Yo creo que estas obras, no sé si tenían esa vocación de ser artísticas, como estas otras obras que son las que hemos colocado en la parte de la ciencia. Hay un momento en que la fotografía está al servicio del conocimiento. No hay expresión, en mi opinión, artística en esta. O aquí ya sí, ¿no? Aquí hay una composición. Sí, pero en el anterior que has puesto, aquí hay un salto importante. Hay sobre todo una expectación de descubrimiento, ¿no? Es decir, que en esta época hay que tener dos cosas. Uno es el objeto como máquina, tuviese el formato que quisieras, era algo que no estaba desarrollado. Por lo tanto, lo que se está desarrollando fundamentalmente era el proceso químico de las imágenes. Esta fotografía, que yo diría que forma parte de las flores secas que se metían en los libros del 19 para conservar o bien el punto de lectura o bien simplemente el recuerdo de lo que era el tema, forma parte de eso. Es decir, esta imagen es una flor, que no te sabría decir en ese momento cuál es, colocada sobre un soporte que está emocionado y que en alguna forma descubre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y conserva esta imagen. Es una huella, es un registro. Sí. Aquí ya hay una composición. No, hay una composición. Hay una composición, yo creo que sin ánimo artístico, sino una constatación del trabajo, la labor que hacía en alguna forma el agricultor. No sabría decirte si esta fotografía está hecha por el mismo que está trabajando las verduras y las colas y tal, o es alguien que está retratando lo que otros están haciendo para él o están haciendo en el lugar o en el espacio donde él está haciendo la fotografía, ¿no? Pero ahí hay un encuadre, sí, hay una cesta, dentro de la cesta se ha colocado una botella, es decir, hay un cuidado, incluso podríamos decir casi pictorialista. Sí. Podríamos decir que es el germen o el nacimiento o la conciencia de que, aparte de registrar, se puede componer. Aparte de generar un simple registro documental, puede haber una composición. En el momento en que hay una composición, ya hay una intervención exterior. Hay una construcción de esa imagen. Mientras que las anteriores es un auténtico registros. Es el descubrimiento de la penicilina. Es decir, que son hallazgos, sin más. Eso es. En ese momento, ¿no? Es decir, en ese momento de la aparición de la fotografía, es también un momento estamos entre 1850 hasta finales del siglo XIX,
es el momento de los grandes ensanches y de las grandes transformaciones de las ciudades, ¿no? Y ahí aparece esta fotografía que sería la sección de arquitectura y ciudad, en el cual volver a los monumentos, volver a las grandes construcciones históricas son elementos referenciales para esa nueva ciudad, para esa ciudad que se está transformando y que va a cambiar, porque en los textos apuntábamos, ¿no?, que la fotografía es un invento más o un ingenio más, casi contemporáneo a la radio, al automóvil, a todo lo que de alguna manera configura nuestra sociedad moderna, en los cuales pero que genera todas estas imágenes que por un lado nos empujan al futuro, pero al mismo tiempo nos están obligando a mirar siempre, y eso es una paradoja, es un objeto absolutamente moderno que nos obliga a mirar al pasado. Yo creo que esta fotografía representa, para mi juicio, dos cosas. Una es, estoy de acuerdo contigo, de que se está produciendo la diagramación y la expansión de las ciudades, y curiosamente, como no se tiene suficiente tiempo para ver cómo va a ser la ampliación y el tiempo, etc., se coloca casi un hito, que es una columna, como forma de decir, sobre esta columna vamos a hacer y elaborar algo, ¿no? Es decir, que lo que piensan que no va a desaparecer realmente el icono como eran antes los obeliscos, ¿no? Yo a partir de aquí empiezo a ampliar, ¿no? Y lógicamente es una construcción que tiene que ver con la forma de ver la arquitectura de las ciudades. Importante foto. Esta la tenemos aquí. Es una fotografía extraordinaria, ¿no? Es una inmigrante lituana que ha llegado a la isla de Elis, que es donde de alguna manera, iba a decir, de un modo funcionarial, registraban o llegaban los emigrantes de Europa hacia Estados Unidos, ¿no? Y Lewis Hine, de alguna manera, va retratando todas estas personas que pasan por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que Lewis Hine, digamos, tiene dos líneas de actuación, ¿no? Por un lado es la parte de Nueva York que se está desarrollando, que tiene numerosa pobreza, y actúa sobre amplios reportajes sobre los niños trabajadores de 10, 11 o 12 años, ¿no? La otra línea es fundamentalmente las personas que están inmigrantes que llegan, ¿no? Lo interesante de esta fotografía, yo diría que es la presencia y la constatación de que esta persona no solamente está arropada por un manto que nos lleva un poco a su tradición textil, sino que esa especie de mimbre que lleva, se supone que lleva no solamente los recuerdos y cosas concretas que ha traído de su casa, ¿no?, sino que es una forma de decir, de aquí empieza una nueva vida, ¿no? La relación que tuvo sobre todos los inmigrantes fue fabulosa. Es decir, nosotros en la colección tenemos más fotos de él, y es muy curioso reflejar la ansiedad y el espíritu que tenían esos inmigrantes a llegar a un nuevo mundo, porque no era llegar a una ciudad, era llegar a un nuevo mundo. Algunos venían de las grandes hambrunas de Irlanda y todo el resto venía de Italia, fundamentalmente, de Centro Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí esta fotografía, aparte del propio encuadre, tiene una fuerza tal, ella en la propia imagen, en la propia cara, que me parece digno de mención. Hemos hecho un pequeño, sucinto recorrido de lo que es la exposición. Creo que me has hecho hablar mucho más de lo que decías que iba a hablar yo, pero vale. No, bueno. Todavía nos queda algo de tiempo. No, vale, no tengo ningún problema. Quería volver igual a las primeras palabras con las que hemos comenzado a hablar. Has dicho que teníais una vocación por mostrar y por compartir las imágenes. Bien, quiero volver todavía a lo que es la formación de la colección, ¿no? La primera fotografía de Bresson la adquirís en París en los años 80. Zabriskie.
que era una polaca que emigró, y donde fue, yo diría que la primera galería en París que consideró la fotografía como un objeto de arte. Estamos en los 80. Sí, algo así. Sí, Es decir, fue una compra de bastantes fotografías del entorno de Cartier-Bresson, de ciertas fotografías. Esa es la espoleta que de alguna manera desata vuestra, Sí. vuestra ansia por coleccionar. Sí, nosotros procedíamos del coleccionismo puro y duro, ¿no? De la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Y era muy curioso darse cuenta que vivíamos en un mundo fundamentalmente que se entendía y se manejaba por las imágenes, y estábamos rodando imágenes en las revistas, en la prensa, en la publicidad, en todo. Y había una parte hueca de todas esas imágenes que era precisamente las imágenes que reflejaban el alma del fotógrafo, del artista, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a descubrir la fotografía, no solamente tenía una fuerza visual muy grande, yo venía del mundo del grafismo, sino que además se descubría la fotografía. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La fotografía, ya no en el siglo XIX, sino un poco después, era un objeto que precisamente su facilidad de repetición, las series que se hacían, le quitaban valor como objeto de arte, ¿no? Es decir, las galerías han vendido siempre la pintura como objeto único, como un objeto que si yo poseo un Picasso, no hay otro Picasso, lo tengo yo, no tienes tú. La fotografía, que se basaba fundamentalmente en multiplicar las imágenes, perdían su valor. Todos los fotógrafos, desde Levi-Sain hasta el principio de Stiglitz, todo esto, no vendían una fotografía, se la regalaban a los amigos. Es decir, hasta que la fotografía empieza a ser considerada algo que gusta coleccionar, pasa años y años y años. De eso viene que encontrar fotografías, digamos, de época y originales, que además de enfermar, es muy raro, porque no había comercio de eso, ¿no? Luego daremos un salto porque la fotografía se ha convertido en un elemento fundamentalmente de arte y de galerías, que es un movimiento puramente comercial. Vuestra vocación por compartirlo es porque veíais que en las instituciones, que en los museos no se cubría ese aspecto, o de dónde viene ese deseo. Venía lo voy a meter como un ejemplo, ¿no? Tú cuando lees una obra de cualquier escritor que realmente te entusiasma, o ves una película o ves algo, no me refiero a objetos que están en un museo, donde se supone que hay una cierta coincidencia, ¿no? Pero cosas que son subjetivas en cuanto a la interpretación, como es, ya te digo, una novela o un disco o cualquier cosa. La primera impronta que tiene alguien que ha oído eso y le ha gustado, le ha cautivado, le ha atraído, es compartirlo con la gente que quiere. Entonces, ese deseo de compartir no viene tanto de una idea filantrópica, sino de compartir la ilusión que has tenido por algo, ¿no? O sea, descubres una cosa y quieres que los demás la disfruten también. Y de ahí viene que, aparte de que es bastante estúpido coleccionar cosas que se para acumular, no es un taller de pintura o de objetos encontrados donde vas colocando fotografías y pinturas por todos sitios, sino que además lo que haces es querer compartir. ¿En qué forma tienes buena de compartir, aparte de hablar a los amigos de artistas, fotógrafos que te han gustado? Pues precisamente los museos. Y en ese aspecto, cuando Isabel y yo decidimos apostar por la fotografía como un elemento que reflejaba mejor que ninguna otra lo que era la imagen del siglo XX, nuestra vocación es que esas imágenes, no fotografías, yo diferencio lo que es una imagen de lo que es una fotografía. La fotografía es una forma genérica de hablar de las imágenes, pero sobre todo son imágenes. Entonces esas imágenes lo que queríamos es que los demás las descubriesen también, con lo cual no era tanto la vocación de buscar
fotógrafos de reconocido prestigio. Es cierto que la mayoría de ellos son los que corresponden a las mejores obras, pero simplemente eran imágenes que queríamos compartir con los demás. No digo que es como los selfies que tú compartes, pero de alguna forma queríamos. Y esa voluntad de querer compartir desde el principio no era tanto una crítica a si la fotografía estaba presente en los museos o no, que estaba muy poco presente. Por eso que te decía antes, porque no les daban valor, era copia repetitiva. Entonces, queríamos realmente compartir con ellos, ¿no? En ese intento por compartir tenéis diferentes iniciativas, ¿no? Y diferentes propuestas. Tal vez nos podrías explicar 2, 3 propuestas en vuestra larga aventura. Digamos que en nuestra colección al principio se repartió prácticamente en 4 o 5 museos. En el MACBA de Barcelona, en el IBAN de Valencia, que sí le daban importancia a la fotografía, eran lógicamente centros que sí daban importancia a la fotografía, en el ENAC de Galicia, y luego ya fue fundamentalmente en el Bellas Artes y en el TIA. Por lo tanto, esa voluntad de presencia en alguna forma invitaba a reconocer un medio de expresión, que era la imagen y la fotografía, y a partir de ahí ir haciendo camino al andar, ¿no? También fuisteis promotores de una feria en San Sebastián, ¿no? Sí, digamos que eso provenía o derivaba de que nosotros en el centro Tabacalera, que mucha gente conocerá, nosotros nos interesó crear ahí un centro de la imagen y de la fotografía. San Sebastián era una ciudad conocida por su festival de cine, por lo tanto unido al tema de la imagen. El espacio de Tabacalera era un espacio, y es un espacio gigantesco, tiene casi 32.000 metros cuadrados, y nos parecía que dentro de ese contexto era importante tener eso. Los acuerdos que nosotros llegamos con el gobierno vasco, con Cultura, con el Ayuntamiento y con la Diputación, en pos de crear un centro internacional de la imagen, incluía promocionar la propia ciudad y reforzar su concepto de ciudad de la imagen, ¿no? Una de las iniciativas que hicimos nosotros como fundación era crear una feria internacional de fotografía contemporánea, que no hay en ningún sitio. Es decir, todas las ferias como Base, El Arco, etcétera, etcétera, tenían fotografía de muchos artistas, París Photo, por supuesto, pero en ninguno se dedicaba a la fotografía contemporánea. Hicimos una apuesta de cara a San Sebastián de crear ese ambiente y creamos una feria que fue realmente un éxito, estuvo 5 años existiendo, que venían galeristas más importantes de todo el mundo con coleccionistas muy importantes a San Sebastián, a vivir ese ambiente. Algún galerista suizo, sobre todo el de Maíz 36, me decía que era la única feria que él iba donde vender fotografía no era lo importante, sino reunirse con más amigos galeristas de todo el mundo para estar en un espacio agradable durante 3 o 4 días, y fue un éxito de repercusión a la sociedad. Luego, al final, no se pudo hacer. ¿De qué años? ¿A qué años estamos Pues hablando? yo creo que era del 72 al 76 o 77. No te sabría decir muy bien porque las fechas... Se hacía en el Cursal, ¿no? Se hacía en el Cursal, sí. Fue del 2000 Sí, de 2000, exactamente, del 2002 al 2007 creo que era. Y se hacía en el Cursal. Hacerlo en el Cursal tenía como objetivo fundamentalmente focalizar la atención como una especie de pirámide invertida. Es decir, el mundo, el País Vasco, San Sebastián, el Cursal. Y además vendíamos que la feria estaba a 1 hora de Bilbao, de Guggenheim, por lo tanto atraía a público y todo esto, ¿no? Y bueno, cuando se perdió el proyecto de Tabacalera, no tenía mucho interés de que una fundación se dedicase a una feria que era comercial. Y, como se suele decir, en la cresta de la ola decidimos cerrarla voluntariamente. Muy bien.
Hemos cumplido el horario estrictamente. No obstante, sí que hay, es un comentario o una petición para un segundo encuentro, porque hoy, siguiendo tus órdenes, no hemos hablado de tu faceta profesional, que ha tenido muchísima incidencia. Vamos a dejarlo ahí. Muchísima incidencia, tanto en Bilbao como en todo el País Vasco, y luego también en Valencia y en Canarias. Porque en algún momento has deslizado que has trabajado de grafista. Bueno, sí. Podríamos desarrollar, simplemente dejar el perfil del trabajo sin incidir en el mismo, pero alguno o más de alguno de los asistentes estará preguntando, bueno, pero ¿cómo un grafista es capaz de reunir todas estas obras? Es decir, has tenido una relación, y yo creo que es interesante, muy estrecha, como decías, con la imagen, porque tú has construido imágenes. Sí. Y te has dedicado a, podemos decir, a diseñar imágenes en el sentido más amplio y más complejo de la palabra. ¿Podrías, de alguna manera, dar un perfil más... Podía unir mi faceta de diseñador con mi faceta de coleccionista, en cuanto a que la mirada, igual que alguien que quiere escribir, tiene que hacer leer muchos libros, un diseñador y un grafista está en contacto permanente con la imagen. Y yo empecé a los 18 años en el mundo de la publicidad y de diseñador hasta hace 6 años que me he retirado. Entonces, las imágenes han sido una constante de mi hacer profesional, ¿no? La diferencia fundamentalmente es que en ese periodo de mi tiempo, las fotografías correspondían a objetivos comerciales. Es decir, vamos a vender un vino, con lo cual hay que colocar la botella, hay que colocar la uva, en fin, etc. Mientras que en un momento determinado me di cuenta que, además de ese trabajo obligatorio, entre comillas, había una capacidad de creación y de imagen por parte de los artistas. Lo que yo saqué de esos años de formación, más que ver imágenes, es mi capacidad para verlas abstractamente, ¿no? Isabel y yo hacíamos siempre una cosa que era una especie de obligación. No adquiríamos ninguna imagen que o bien pensásemos que colgaba en un museo y respondía a la imagen, o bien era impresa en un catálogo. Es decir, el poder visual de la imagen para nosotros ha sido muy, muy importante. De hecho, cuando ves la parte importante de la colección, que se presentó hace poco en la Fundación Mas de Madrid, es una colección que no solamente soporta muy bien la presencia en las paredes de un museo, sino que gráficamente en un catálogo tiene una gran fuerza de composición de espacios, de blancos y negros, etc. Y eso es una educación visual, fundamentalmente. Y otro día hablaremos de... Concluimos. Queda pendiente una conversación sobre tu faceta como la imagen gráfica, como diseñador gráfico o como creador de imágenes que permite a una sociedad moverse en una ciudad, por ejemplo. Eso queda pendiente en un segundo capítulo, por lo tanto, la promesa queda aquí y en algún momento tendremos que retomar. Entonces focalizaremos el tema. Pero la finalización es perfecta, ¿no? Es decir, el hecho de que el trabajo que hicisteis es excelente, es que estas fotografías en estas salas, en este museo, realmente no solamente se sostienen, sino que dan un valor añadido al mismo, y solo os podemos dar las gracias por vuestra generosísima donación, Isabel y Enrique. Muchas gracias. A ti. Ahora, si alguien quiere insistir, algún fotógrafo profesional tiene alguna duda, veo fotógrafos en la sala que quieran preguntar, podemos abrir un turno de preguntas. Un momento, le traen un micrófono para que puedan oír. No, es para...
No, si no, no se oye en la grabación. Para un coleccionista, ¿cuál es el primer impulso para coger una fotografía? ¿Es la antigüedad, el autor, la belleza o todo un conjunto de aspectos? Es una cita amorosa, es una cita a ciegas, donde te encuentras con algo que te atrae, que de alguna forma quieres poseerlo, y luego vienen, digamos, partes técnicas. Leo Castelli, el famoso galerista, decía que se compra con el corazón, pero se paga con la cabeza. Por lo tanto, nosotros siempre, la colección ha tenido, digamos, tres objetivos claros. Uno, que fuesen copias vintage, es decir, copias hechas en la época donde se hizo, no repeticiones ni copias posteriores. Otra, su nivel de conservación era fundamental, si lo que querías era dejarlos en el museo. Y luego había otros añadidos pequeños que son relativamente importantes, que es que hubiese una autoría del propio artista, ¿no? Es decir, que nosotros pusimos a la colección una fotografía icónica de Diana Arbus sobre un niño, un chico, una banderita en contra a favor de la guerra del Vietnam, y es una fotografía que ahora, la última vez que les pusimos, fuimos a la fundación de Diana Arbus para comprobar que era una foto que estaba hecha por ella antes de morir. Está firmada, una copia fantástica, 50 por 50 y tal. Por lo tanto, que sea de época, que su estado de conservación sea bueno como para durar, porque lógicamente hay que tener en cuenta, yo cada vez que veo estas fotografías de ediciones expuestas, me sorprende el nivel de conservación que tienen las fotos. La fotografía es un producto químico, por lo tanto, de alguna forma, en teoría, tiene un deterioro. El hecho de haber guardado siempre las fotografías en museos, porque tiene un nivel de conservación grande, y que la propia calidad de las fotografías sea importante, es muy, muy interesante. Hay una cosa que quiero decir, no me quiero prolongar, pero bueno, en las fotos del 19, a diferencia de ya avanzado el siglo XX, los autores no hacían copias, no positivaban. Es decir, que las fotos que veis de África, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que esos fotógrafos como Fritz, etcétera, etcétera, hacían fotografías con unas cámaras de madera que tenían el cuadro casi de 50 por 60, las hacían en el in situ, las revelaban in situ y las mandaban por barco a Inglaterra. Porque allí las editoriales lo que hacían es coger esos positivos, montarlos en álbumes de fotos y venderlos a la gente como una especie de guía de viaje. Es decir, no hay ninguna foto en el mundo del 19 que un fotógrafo lo haya hecho para vender la foto. Siempre son todas fotos arrancadas de cuadernos de viajes. Entonces, ese aspecto es muy importante, el nivel de conservación de la fotografía, porque es raro. Estamos hablando de fotografías tiradas en 1800 y pico, casi 30 años después de inventarse la fotografía, ¿no? Un breve comentario. En la primera, en la de Henri Cartier, sí, no sé si a usted también le da la impresión de que a pesar de que han pasado casi un siglo, no hemos avanzado tanto, ¿no? Otras gentes nos venden cosas a granel en calles y playas. Sí, sí, totalmente. Totalmente. En vez de llevar corbatas, pues vender pirulís en la playa o lo que quieras. Claro. Y la lituana lo mismo. Sí. Es decir, que teniendo esa pequeña melancolía en los ojos, la prestancia que tiene ella, claro, llevando su mantón de... Eso lo da la persona. ¿No? Sí. Una belleza. Sí. Muchísimas gracias por vuestra conversación. Habéis hablado de la imagen como formar parte del sistema de conocimiento. Estamos hablando de una invención genial, que es la posibilidad de la fotografía de mirar el mundo de otra manera, ¿no? O mirar esos aspectos que solo a través de esta nueva técnica. Y luego hemos hablado, o habéis hablado, de esa vocación que tenéis porque las imágenes, esas imágenes que sirven para conocer el mundo, que forman parte del sistema de conocimiento, estén en los museos para que sean accesibles
al público, ¿no? A la sociedad, y que sigan ejerciendo esa capacidad de transmisión, de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, uniendo esa voluntad que tan manifiesta, ¿no? Que, bueno, lo pone, de hecho, se materializa en esta donación tan fantástica, esta vocación de educación, ¿no? en vuestra trayectoria como coleccionistas. Me gustaría saber qué opináis sobre el nuevo cambio tecnológico que se ha producido, ¿no? Cuando miraba esta vitrina donde están las primeras, los daguerrotipos parecían iPhones, ¿no? Colocados dentro, y me decía Mikel Euskuriaza, me decía que en alguna, el fotógrafo, que no sé si se ha marchado, me decía que en alguna clase en la universidad sacó alguna placa de fotografía y los alumnos querían interactuar, ¿no? Querían tocarla, ¿no? Yo creo que es muy difícil imaginar el futuro siempre, ¿no? Pero ¿qué piensas, Enrique, en relación a esa especie de capacidad que tiene de amplificación, de repetición de las imágenes, de accesibilidad, y el cambio que eso va a significar en las generaciones que se están educando de esta manera, con esos consumos masivos de imágenes, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, como he dicho antes, que hay que separar, ¿no? Una es la imagen y otra es la fotografía como soporte. Es decir, has hablado de los daguerrotipos, pero date cuenta que las primeras fotos fueron albuminas, que se hacían huevo, etcétera, etcétera, fotograbados, iba evolucionando. Y copias, lógicamente, a la plata, Polaroid, etcétera. Todos esos son técnicas de la fotografía. Lo que no se modifica es la imagen. Es como si yo te dijese tener 100 años de soledad, que es la copia original de él, a las ediciones que se han hecho de bolsillo. No varía el valor de la obra, no varía el valor de la imagen. Lo que sí debe existir, y yo eso a todo mi entorno y mis nietos les digo, vosotros podéis sacar miles de fotos. Lo que es importante es que seleccionéis qué es lo que conserváis. Es decir, cuando hablamos de un fotógrafo y vemos imagen de un fotógrafo ha tirado miles de fotos que no sirven para nada y conserva, y luego venimos los coleccionistas a elegir aquellas fotos que realmente nos parece importante. Nosotros tenemos fotos de Collador, de su época, que no son las más importantes de él. Él ha tirado cientos de fotos. Yo recuerdo haber estado en Madrid en su garaje, con todas las cajas, con todos los libros que coleccionaba. El coleccionista lo que hace ahí es no recurrir digamos, a lo conocido, sino a lo que tú descubres. Gente de la Fundación Guggenheim de Nueva York vino a San Sebastián y descubrió fotografías de artistas americanos que no conocían. Y no conocían porque tenía una imagen repetitiva, lo que se suponía que era el icono de ese fotógrafo. Cuando realmente lo importante, o lo que hace el coleccionista, es crear una nueva historia de fotografía a través de su vista. Y hay tantas historias de fotografía como miradas tengan los coleccionistas. Entonces, todo lo que es ahora fotografía digital, etcétera, etcétera, yo creo que es un espacio más teórica, pero lo que sí es importante en todo el mundo es que sepa seleccionar qué imágenes realmente desea conservar. Es decir, yo cuando veo que alguien tira de cualquier cosa 20 fotografías, yo siempre digo, si no hay una que puedas conservar, no me da la pena que conserves las fotografías. Por tanto, no es tanto hacer fotografías con mi papá para decir, yo estaba aquí, el hecho de la presencia del lugar, sino que conserves algo que realmente visualmente te importa, ¿no? Creo que ha sido esta mañana que hemos comentado también las fotos de las rayaduras en las paredes de Brassai. Las rayaduras de Brassai en las paredes realmente, en teoría, son cosas superfluas, pero ver la estética y ver la fuerza que tiene esa imagen hace que alguien pase por un sitio, vea una pared, sea un grafiti o sea lo que sea, y diga, aquí hay algo que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la fotografía, no importa el medio que se emplee, porque eso va en alguna forma evolucionando con el tiempo,
importa la imagen, no el soporte donde al final se realiza, sea un iPad, sea una copia en papel, sea la imagen es lo que tiene la fuerza. Y esa imagen es lo que, en alguna forma, se debe mantener. Muy bien. Pues otro día hablaremos de... Muchísimas de lo que gracias. hablemos, nada, hombre. Gracias. Un placer.